Gracias por continuar junto a nosotros aquí En Contacto y bueno, pues para mí verdaderamente es un placer conversar con el médico clínico infectólogo, el doctor Rafael Caputi. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto verlo, aunque sea por Hola Gaby, pantalla. qué gusto verte. ¿Cómo vas? Todo en orden, gracias a Dios. Qué bueno, doctor. Bueno, la ciudadanía, el Ecuador en general, está a la expectativa de las nuevas disposiciones que dio el gobierno nacional, que a partir del 4 de mayo se va a entrar a una nueva etapa dentro del virus. ¿Por qué? Porque se han alcanzado los picos más altos. ¿Qué quiere decir esto, doctor? A ver, Gaby, obviamente luego tenemos que esperar en el transcurso de la noche y el fin de semana que la ministra y el comité de emergencia nos den obviamente delineamientos más puntuales en relación a este distanciamiento. Lo que te quiere decir es que ya gran parte de la población ha estado expuesta al virus, gran parte de la población probablemente ya empieza a tener inmunidad natural o inmunidad comunitaria y que probablemente ya es momento para reactivar la parte económica y empezar con orden, no salir poco a poco del aislamiento de la cuarentena. Esto no quiere decir en ningún momento que nos vamos a poner juntos los unos a los otros. El término es muy claro, distanciamiento. Tenemos que estar distanciados, separados, con una distancia por lo menos 1,5 metros a 2 metros entre una persona y otra. Y en eso tenemos que ser extremadamente organizados, porque donde no lo realizamos de una manera protocolaria y organizada, lo más probable es que empecemos a tener de nuevo infecciones complicadas con el coronavirus. Ok, entonces estamos clarísimos. Vamos a pasar del aislamiento al distanciamiento, pero seguramente las Correcto. amas de casa que me están viendo y también el grupo laboral, que es un grupo muy grande dentro del país, que en su mayoría ocupa el transporte público, se ha de preguntar cómo yo puedo mantener un distanciamiento si dentro de una misma banca entran 2 pasajeros. ¿Qué medidas se Bueno, deben de tomar ahí? yo asumo que eso es lo que se va luego a mencionar, cuáles son las estrategias y la manera como mantenemos el distanciamiento. Es obvio de que en el transporte público no va a entrar la cantidad de personas o de pasajeros que normalmente ingresaban a un bus y que se encontraban parados y prácticamente apiñados uno al lado del otro. Tiene que haber un régimen totalmente disciplinado de que una persona se sienta distanciada a la otra. O sea, si en un momento habían X número de pasajeros, probablemente ahora tiene que haber el 50% o menos del número de pasajeros que vayan. Porque si no, eso va a ser un riesgo tremendo, tanto en el transporte público, tanto en la metrovía, en los interprovinciales. O sea, definitivamente es la única manera de evitar este contagio o acercamiento entre una persona y otra. Se habla, doctor, también que dentro de este sistema de transporte público cada cierto tiempo van a estar desinfectando los buses. Con lo que usted me acaba de decir y con Sí. la desinfección que dicen las autoridades que se va a llevar, son buenas herramientas para que en ese sector, en esa arista del problema, por así decirlo, se pueda controlar un poco la propagación del COVID. Bueno, yo creo que hay que ver la manera como empezamos a movilizarnos de una manera con protocolos y estrategias. Yo creo que si tomamos la determinación de que los pacientes no pueden estar, o los pacientes, los pasajeros no pueden estar cerca el uno y el otro, de que se determine que si en un bus entran normalmente sentados, por darte un ejemplo, 40 o 60 personas, de ahora en adelante van a ir no más de 25 a 30. Esas personas tienen que tener una estrategia de que cada cierto tiempo el bus debe de ser desinfectado. Segundo, no existe mejor prevención contra el coronavirus que uno mismo. Eso es lo más importante, la comunidad tiene que saber. Uno mismo es el que se tiene que proteger y defender contra la infección. Por ende, aparte de usar mascarilla permanentemente, deben de usar un gel alcohólico y ver la manera como permanentemente hay una desinfección para no estar en contacto. Yo no soy muy amante de los guantes. Yo pienso que los guantes a la larga te crean una sensación falsa de seguridad, porque con ese guante tú tocas el riel del bus, con ese guante tocas la billetera, tocas el celular y probablemente no te da la sensación de que tú tienes tus manos sucias, que cuando no tienes el guante inmediatamente lo que haces es buscar un sitio donde lavarte y evitar el contagio.
Y ahí, doctor, me quiero detener porque sí, no hay mejor cura que la que uno misma puede crear. Y aparte de estas medidas de prevención, que son, sí, las mascarillas, el gel antiséptico, lavarse las manos cada vez y cuando, también se habla mucho del sistema inmunológico. ¿Qué medidas paralelas se pueden tomar para que nuestro sistema inmune esté fuerte? A ver, mira, como todo proceso infeccioso, yo creo que juega en rol, uno, el inóculo, que es la cantidad de virus que un paciente se expone. Si tú te expones a una carga viral más grande, lo más probable es que tu infección obviamente sea más complicada o más severa. Y el resto, como en todo proceso infeccioso, es el huésped. Es tu sistema de defensa, tu sistema inmunológico que reacciona ante esto. Yo creo que con el paso de la semana y los meses, la ciencia y las investigaciones nos van a decir por qué unos pacientes reaccionan relativamente bien y otros pacientes se relacionan muy mal. En cuestión de unos días tienen una neumonía severa, terminan en ventilador, terminan en la terapia intensiva y otros pacientes no lo ocurre. Entonces yo creo que eso va a ser un estudio y la ciencia nos dirá con el paso de la semana y los meses por qué en uno se da una reacción tan severa, mortal, complicada, y en otros obviamente es algo muy asintomático y obviamente pasajero. No existe mejor dosificación, mejor antídoto para tener un buen sistema de defensas que sencillamente tener una vida sana, que hidratarte lo suficiente, que evitar los excesos, de no fumar, controlar bien si tienes algún problema metabólico, tienes diabetes, tienes hipertensión arterial. Yo honestamente yo no soy muy amante de tanta pastillería y que la vitamina y que la inyección y que esto acá. Yo creo que eso no hay nada que se ha demostrado científicamente. Hay algo en literatura, por ejemplo, con el zinc, que algo te ayuda obviamente en este episodio. Tú puedes, si deseas, tomar 1 gramo, 2 gramos de vitamina C, pero no es algo de que va a marcar diferentemente en tu parte inmunológica. No hay nada como sencillamente disminuir o evitar exposición a alcohol, exposición a tóxico, a tabaco y sobre todo tener tu parte de salud totalmente controlada en caso de que tengas alguna enfermedad de importancia. Ok, doctor, bajo su expertise, ¿qué nos puede decir y qué nos puede profundizar? Porque la mayoría de las personas que he escuchado dicen, ay, por fin, el 4 de mayo ya podemos tener la vida que teníamos antes y no son conscientes todavía que estamos todavía en la lucha contra el COVID y simplemente pasamos de una etapa a otra etapa. ¿Qué pasa si no se siguen los lineamientos de las autoridades en esta nueva fase? ¿Qué es lo peor? ¿Cuál es el peor escenario? A ver, Gaby, mira, yo creo que yo en eso tengo que ser totalmente claro y enfático. El peor error que puede cometer la comunidad es salir sin protección, despavorida, que no nos va a pasar nada, que esta pandemia ya terminó en lo más mínimo. Eso nos pasará la factura tarde o temprano en las próximas semanas y tendremos una segunda ola probablemente de infecciones por coronavirus, que muchas veces puede ser extremadamente mucho más complicada que la primera. Es recordar que el virus ya está en nuestro medio. Nosotros estamos con el virus y vamos a vivir con él todo el año y gran parte probablemente del 2021, hasta que haya una inmunidad comunitaria mucho mayor en la población o sencillamente aparezca la vacuna, que yo dudo que va a estar antes de los próximos 12 a 18 meses. Por ende, la comunidad tiene que protegerse por ella misma. Cada uno debe ser responsable de su protección, cada uno debe ser responsable de sus actos, en el sentido que al salir deben tener el distanciamiento total, usar mascarillas permanentemente y evitar obviamente el contacto con el resto de las personas. Entonces, bajo sus palabras, estamos hablando de que seguiremos con estas filas largas y con este poco aforo dentro de los supermercados y dentro de las tiendas de abastecimiento, doctor. Absoluto. Yo creo que en las próximas semanas, en los próximos meses debemos de continuar de esa manera. Sería un error de que todo el mundo salga despavorido a ponerse en contacto el uno con el otro, a conversar de una manera menos de 1 metro, a no usar la mascarilla, pensar que esto ya pasó en lo más mínimo. El virus se encuentra, el virus hay que tener respeto, tú ves la cantidad de muertos que ha existido y seguirá habiendo infecciones en caso de que no tengamos la comunidad y todo el pueblo en general el respeto al mismo. Se ha hablado y se ha visto que en otros países el proceso de cuarentena lo levantaban y volvían, levantaban y volvía. ¿Eso puede pasar en nuestro sector? Total. Ha pasado en Corea, en Corea
Corea del Sur, ha pasado parte en ciertas regiones de China, de que obviamente levantan la cuarentena, la gente empieza y luego empiezan obviamente a generarse una gran cantidad de casos y de infecciones de nuevo, que obviamente te lleva de nuevo a disminuir estas medidas y aislarte de nuevo por otras semanas y empezar de nuevo, hasta que llega un momento en que obviamente la inmunidad natural prevalezca para disminuir obviamente el riesgo de contagio. Pero eso es algo que muy probablemente se vaya a dar en caso de que la comunidad no sea responsable por sí misma desde ese punto de vista. Ahora, doctor, otra cosa que preocupa mucho es el tema laboral. Existen oficinas que dentro de un espacio que no es tan grande entran de 5 a 6 personas. ¿Qué va a pasar ahora o qué recomendaciones usted sugiere para estos tipos de trabajo que ahora, guardando el 1,5 metros de distancia, no entran todas las personas que estaban anteriormente? Bueno, debe hacerse una estrategia, Gaby, de que obviamente esas oficinas que están muy unidas o muy apiñadas en una silla de la otra, debe obviamente de haber un distanciamiento. Debe hacerse una estrategia probablemente de horas de trabajo, de que un grupo de trabajo va de 7 de la mañana a 12 y solamente van a estar en una oficina pequeña, un número pequeño de trabajadores. Luego viene otro grupo y el resto hará teletrabajo. Pero lo peor que pueda ocurrir es que estén sumamente cercanos y en conversación completa, sin lavado de manos, sin el uso de gel alcohólico, de que haya contacto directo entre unas personas y otras. Y eso es algo que cada oficina o cada empresa debe ser responsable para disminuir el contagio entre sus mismos trabajadores. Doctor, una pregunta que ronda en la mente de todo el país. ¿Uno se puede volver a infectar de COVID-19? A ver, eso es algo que todavía yo creo que con el paso de la semana se va a definir. Acuérdate que es un virus nuevo, es un virus que tenemos 100 días alrededor en el mundo, en el planeta. Hay varias teorías, porque obviamente ciertos pacientes en Corea del Sur, en España, ahora en China se han vuelto a reinfectar. Probablemente esos pacientes se hicieron pruebas que les salieron falsos negativos. Al salir falso negativo, tú asumes que ya estabas libre de la enfermedad, y cosa que probablemente no lo estabas. Y todavía obviamente eres un portador del virus. Y al salir, tenías una sensación falsa de seguridad que ya eres negativo y el paciente seguía obviamente contagiando. Entonces, por ende, hay una teoría de que ese paciente nunca se curó, sencillamente confiaste en una prueba de laboratorio que con el paso de las semanas cada vez van a ser mejor, cada vez están saliendo mejores. Tú ves que ponte las pruebas de anticuerpos, en un inicio han sido nada más que como un cassette de que le pones una gota de sangre, como una prueba de embarazo que la haces en casa. Hoy en día tenemos ya en el mercado la prueba cuantitativa, que es con un examen de sangre, como te mide, por ejemplo, si tú quieres saber cuál es tu dosis de anticuerpo o defensas contra rubiola, contra varicela, contra sarampión. Y eso te va a dar definitivamente, son pruebas más confiables que con el paso de las semanas te van a disminuir el riesgo de pruebas negativas. Entonces, otra teoría es que probablemente no te da inmunidad a largo plazo. Yo creo que eso ahorita es muy prematuro para descifrarlo, hay ese riesgo, pero solamente el tiempo lo va a definir si tú tienes inmunidad a largo plazo con otras patologías virales. Wow, doctor. Bueno, esperemos que no sea mucho tiempo, pero por lo pronto las mascarillas, las gafas, los guantes, todas las medidas de protección se convierten en parte de nuestro vestuario diario. Absoluto. Esto cambió nuestro estilo de vida, por lo menos por todo este año, si no es más, y uno tiene que ser consciente del virus que está en nuestro medio y que tenemos que protegernos permanentemente y ser muy meticulosos con el cuidado personal. Ok, muchísimas gracias, doctor.